Bienvenidos a una nueva clase de clínica psicológica y psicoterapias. El tema de hoy es parte de las clases referidas a terapia cognitivo-conductual y es terapia cognitivo-conductual aplicada a trastornos emocionales. Trastornos emocionales es el nombre genérico que se da a los trastornos del ánimo, lo que involucra en la depresión mayor, el trastorno bipolar y los trastornos de ansiedad. Vamos a comenzar entonces con la terapia cognitivo-conductual para la depresión. Aquí tenemos estas son algunas de las preguntas que la clase debería responder, como para que les sirva de guía de lectura y puedan con estas preguntas también entender cuáles son los puntos centrales de esta clase. Recuerden que lo que estamos haciendo es ilustrando algunas ideas básicas de la materia, como en realidad teorías distintas pueden dar lugar a tratamientos diferentes y estos tratamientos pueden tener eficacia diferente o tal vez, como es el caso de la terapia interpersonal y la terapia cognitiva para la depresión de Beck, tener resultados similares, duraciones similares, eficiencias similares, a pesar de partir de marcos teóricos distintos. Recuerden que una de las cosas que nosotros enfatizamos es la psicoterapia con apoyo empírico y eso no es privativo de una única teoría. Hay psicoterapias investigadas de distintos marcos teóricos y por otro lado, cuando se investigan los resultados de los tratamientos, no siempre encontramos diferencias en favor de un tratamiento respecto de otro. En el caso de la depresión, y por razones que exceden esta clase, hay muchos tratamientos que tienen resultados similares. Bueno, cuando hablamos de teoría cognitiva de la depresión, en realidad hay 16 teorías cognitivas de la depresión distintas. Acá en realidad estamos hablando del modelo de Beck, que es el más famoso de los modelos cognitivos. No es el único, y más adelante van a ver en la clase un intento de integración del modelo cognitivo beckiano de los años 60 con un montón de desarrollos que se dieron en los últimos 50 años, un artículo del 2016 que comentaremos más adelante. Entonces, la idea básica de este modelo es que cierto tipo de depresión, esto no intenta explicar toda la depresión, intenta explicar la depresión mayor, sin síntomas psicóticos, recurrente, y, digamos, el desarrollo de esquemas desadaptativos y su activación por una circunstancia que se relaciona con esos esquemas da lugar a la tríada cognitiva da lugar a los síntomas de la depresión, como dice Beck en los 60, no endógenas. Entonces este modelo se aplica a depresiones gatilladas por eventos negativos que activan ciertos procesos psicológicos disfuncionales, no intenta explicar depresiones de tipo biológico como las que pueden suceder a las infecciones virales u otro tipo de problemas. Se observa un pensamiento repetitivo, los pensamientos negativos automáticos son repetitivos y tienen un sesgo negativo característico. La forma de pensar de la psicopatología se caracteriza por la rigidez y en la depresión pensamientos globales y negativos acerca del self, del futuro y del mundo. Se trata de modelos diátesis-estrés, en realidad donde hay una vulnerabilidad cognitiva y factores que pueden activar esa vulnerabilidad. Y Beck describió en su modelo dos sistemas de creencia ligeramente distintos que podrían explicar las variedades de la depresión. La vulnerabilidad específica, hay personas que son más vulnerables a los eventos que amenazan las relaciones interpersonales, mientras que otras personas son más vulnerables a eventos que afectan su libertad, su autonomía, su sensación de competencia. Como les mencionaba antes, en este artículo del 2016, Beck y Bredemeyer intentan hacer un modelo unificado, esto es, intentan considerar muchos otros desarrollos acerca de la depresión que se dieron en los últimos 40 años y hacerlos compatibles con el modelo cognitivo. Esto no implica que el modelo cognitivo de Beck sea el que tiene el mayor apoyo, lo usamos, recuerden, como un ejemplo de una psicoterapia contemporánea que hace el intento de que su teoría vaya incorporando los desarrollos científicos hechos por otros modelos o que provienen de otros campos, de manera de generar un modelo unificado.
de hecho, algunos avances en la biología de la depresión o algunas ideas acerca del papel de la evolución en la depresión son incorporadas a este modelo. Como dice al final de esta filmina, digamos, el elemento crítico de la precipitación de la depresión es la pérdida percibida de la inversión en un recurso vital. Inversión en un recurso vital puede ser, por ejemplo, cuanto más importante sea una relación, cuanto más hayamos invertido en ella, más probable es que nos deprimamos al perder esa relación. Por supuesto que eso es solo un aspecto de la depresión, pero cuanto más importante, por ejemplo, sea un empleo para nosotros, más probable es que nos deprimamos si lo perdemos. Por supuesto, no significa que esto explica la depresión. También podríamos decir, más prolongado será el duelo, reservando que suframos, digamos, por esta pérdida, reservando la palabra de duelo para un proceso normal. Pero, punto sería, A, mayor significación de la pérdida, mayor tristeza. La depresión es una desregulación de la tristeza. Tenemos que explicar con otros factores por qué se produce esa desregulación. Entonces, en el modelo cognitivo de Beck, hay varios modelos cognitivos más, hay modelos conductuales, las teorías sobre el campo son múltiples, pero en este modelo Beck dice que se trata de la activación de esquemas negativos y, como les señalaba antes, ciertos hallazgos científicos nuevos pueden ampliar la formulación cognitiva y, por ejemplo, echar luz sobre por qué sufrimos depresión, cuál podría ser el valor evolutivo de esta respuesta. Entonces, una hipótesis que viene del campo de la psicología animal es esto de que algunos de los síntomas de la depresión podrían cumplir la función de atraer la atención de otros significativos. Es decir, yo despliego esta conducta y estos síntomas, puedo cambiar el comportamiento de las personas que me rodean. Otra hipótesis interesante es la hipótesis de la conservación de la energía. Esta hipótesis tiene que ver con la similitud tan grande que hay entre lo que nos pasa cuando contraemos una infección viral, piensen por ejemplo en la gripe, y lo que nos pasa cuando nos deprimimos. En la gripe hay una respuesta dentro del cuerpo que nos dice, que hace que nos sintamos cansados, que busquemos reposar, que no movamos un dedo y que sintamos que tenemos que hacer todo lo posible para no gastar energía. Esta es una buena estrategia para favorecer que nuestro cuerpo pueda combatir la infección viral. Vieron que si ustedes hacen ejercicio físico cuando tienen una infección, en realidad les va a llevar bastante más tiempo sobreponerse y van a exacerbar los síntomas. Entonces, esta similitud ha llevado a plantear que la depresión podría ser un mecanismo que tiene que ver con la conservación de la energía cuando invertir energía en alcanzar un determinado objetivo es un desperdicio porque esa meta ya no es alcanzable. Y por eso la depresión nos pondría en la lógica, en la psicología del perdedor, nos favorecería que nosotros aceptemos que no podemos alcanzar una determinada meta y por ende no gastar energía en eso. Por supuesto que eso tendría sentido en el mundo de nuestros antepasados, en el que todavía no habría gran desarrollo del neocórtex, ya que la especie humana tiene unos 2 millones de años de existencia, pero las funciones psicológicas superiores que permiten el neocórtex tienen alrededor de 200.000 años. Por ende, esto podría ser un mecanismo que está en nuestro repertorio, que se prende sin que entendamos muy bien por qué, que nos pone en la psicología de perder, pero que tal vez podría activarse, esto sería la idea del modelo cognitivo, cuando en realidad eso todavía no se ha perdido, sino que es alcanzable, pero si eso, digamos, podía funcionar bien en el mundo de nuestros antepasados, en un mundo mucho más complejo y en el cual mi cognición respecto del futuro se vuelve todo más complejo, podría activarse de un modo que da lugar al pensamiento derrotista. En otras palabras, para ser más claro, podría activarse de un modo en el cual no resulta adaptativo como podía resultar adaptativo hace 400.000 años. Otra hipótesis es la importancia evolutiva de mantener la vigilancia. Esto de seguir monitoreando el ambiente para el peligro potencial podría ser crucial para la supervivencia y eso podría explicar
la hipervigilancia característica en los trastornos de ansiedad, en los trastornos de... Aquí tenemos algunas características de la terapia que desarrolla Beck, conocida tradicionalmente como terapia cognitiva de la depresión. Tratamiento directivo, estructurado, psicoeducativo. Directivo en realidad en el sentido de enseñarle habilidades al paciente, no en el sentido de decirle al paciente qué es lo que tiene que pensar. Y de hecho, a medida que el tratamiento progresa, el paciente comienza a hacerse a cargo cada vez más de cómo se organizan las sesiones, de asignar la tarea, etcétera, etcétera. Recuerden que el objetivo del tratamiento es convertir al paciente en su propio terapeuta, entrenarlo para que él pueda ser su propio terapeuta. El protocolo involucra unas 15, 20 sesiones de 50 minutos que normalmente se distribuyen 2 veces por semana durante las primeras 2 semanas, 1 vez por semana durante el resto del tratamiento y en general las últimas sesiones se hacen 1 vez cada 2 semanas para finalizar. Y en general puede haber unas sesiones de refuerzo que pueden ser 4 o 5. Hay 3 supuestos teóricos, esto lo hemos comentado en otras clases, la hipótesis de la primacía cognitiva, el afecto y la conducta de una persona deprimida están en gran parte determinados por la forma de percibir al mundo, no necesariamente por lo que ocurre fácticamente en su realidad. Las cogniciones pueden ser automonitoreadas y comunicadas por el paciente, esto es, el paciente tiene percatación de su funcionamiento cognitivo. Y la modificación de dichas cogniciones conducirá a cambios en el afecto, en la respuesta emocional y en la respuesta conductual. Al principio, como ustedes saben, se realiza una conceptualización de caso y el corazón de la conceptualización de caso es el diagnóstico y lo que se llama hipótesis de trabajo, ¿no? ¿Qué dio lugar a este trastorno? ¿Cuáles fueron las vulnerabilidades? ¿Cuáles fueron los gatillos? Y sobre todo, ¿cuáles son los factores de mantenimiento que hacen que este trastorno esté presente? Entonces, los elementos básicos de una conceptualización están consignados ahí, problemas y síntomas actuales, cuál es el papel de las cogniciones en estos problemas que tiene el paciente, cuáles son las emociones y conductas que se asocian a esas cogniciones, cuáles podrían ser los factores de inicio del problema, cuáles son los factores de mantenimiento. Recuerden que para la terapia cognitivo-conductual los factores de mantenimiento son particularmente importantes porque son los que tienen mayor chance de ser blanco de intervenciones terapéuticas. Y algunas hipótesis sobre cuál es la evolución potencial de este paciente y cuáles son los objetivos y plan de tratamiento, algo que debe acordarse con el paciente. La terapia cognitiva de Beck tiene un primer módulo que es la activación conductual. Beck incorporó en su tratamiento, ya en los fines de los años 60, principios de los años 70, estrategias conductuales que habían demostrado funcionar en el tratamiento de la depresión. Estas son particularmente útiles, digamos, cuanto más deprimido está el paciente, más impacto tiene en la activación conductual. La activación conductual hoy en día es ligeramente distinta, sobre todo teóricamente es distinta como la planteó Beck, pero esencialmente Beck lo que notó es que los pacientes se replegaban socialmente, se recluían en sus casas y por ende dejaban de hacer un montón de cosas que les habían resultado recompensantes. Y tenían un poco la idea equivocada de que eso no afectaría su estado de ánimo. Entonces, en el tratamiento de Beck se alienta a los pacientes a asignarse gradualmente tareas que incrementen las actividades placenteras, las actividades significativas para el paciente, y se vayan de ese modo cubriendo las amplias brechas o áreas de la vida del paciente donde el paciente está tirado en la cama mirando el techo, rumiando, y por ende manteniendo un estado de ánimo deprimido o deprimiéndose aún más. Entonces aquí tienen algunas de las actividades, por ejemplo, asignar estas tareas y evaluar el grado de dominio y de agrado que genera esa tarea. Dominio refiere a cuán competente yo me siento mientras hago esto, y agrado es cuánto disfruté la tarea que estoy haciendo. No piensen en actividades cósmicas, en cosas extremadamente complejas, pueden ser cosas sencillas que el paciente valore. Por ejemplo, si al paciente le gusta salir a caminar, hacer una caminata, si le gusta tocar el piano, que toque el piano por una cantidad de tiempo,
si le gusta leer un libro, que emplee algo de tiempo en leer un libro. La parte cognitiva del tratamiento de Beck se puede describir, o él la describió en 5 pasos. El tratamiento de Beck se lo suele llamar modelo estándar porque durante muchísimo tiempo fue el modelo cognitivo-conductual y por ende el que representaba no una ortodoxia, no hay ortodoxias en el campo cognitivo-conductual, pero sí el tratamiento estándar. De hecho, ese tratamiento fue en los años 90 el que se tomó por blanco de una cantidad de críticas en el momento de desarrollo de la terapia cognitivo-conductual que dio lugar a muchas innovaciones, muchos modelos nuevos, entre ellos los que se denominan hoy en día terapias contextuales. Estos 5 pasos son la identificación y monitoreo de los pensamientos automáticos disfuncionales, que los pacientes presten atención a estos pensamientos, los monitoreen, que sean capaces de establecer la conexión entre pensamientos, emociones y conductas, tales como lo plantea el modelo cognitivo, y que solamente cuando han logrado esto pasen al paso siguiente, el que es quintesencialmente cognitivo, que es el cuestionamiento de estos pensamientos automáticos, de las cogniciones problemáticas. El cuarto sería sustituir esas inferencias automáticas disfuncionales por interpretaciones más razonables. Y por último, trabajar con los supuestos implícitos disfuncionales, con los esquemas de los pacientes. Y esto en el modelo beckiano se asociaba con la durabilidad de los resultados. Aquí tiene que prevalecer el empirismo colaborativo. Terapeuta y paciente trabajan como 2 científicos que están poniendo a prueba una hipótesis y por lo tanto colaboran recolectando datos que pueden apoyar o cuestionar la hipótesis. El descubrimiento guiado. El terapeuta tiene que favorecer todo lo posible, diseñar situaciones o ayudar al paciente cuando está reflexionando sobre algo en la sesión a descubrir dónde está el problema, más que decirle concretamente el problema es este y usted debe cambiar. Y para eso es de gran ayuda el diálogo socrático. El diálogo socrático es un conjunto de preguntas, es una suerte de interrogatorio secuencial, pero que está guiado por el conocimiento que el terapeuta tiene de dónde está el punto flojo, dónde está el punto que puede dar lugar a la disonancia cognitiva que se persigue con estas intervenciones. La idea es que el terapeuta, sabiendo dónde va a encontrar disonancia, gracias al modelo psicopatológico, conduzca las preguntas hasta que el paciente se tope con alguna inconsistencia y el paciente deba resolver esta inconsistencia, lo cual da lugar normalmente a disonancia y con ello a flexibilidad cognitiva. Aquí tenemos un ejemplo de registro. El paciente debe describir la situación, el contexto donde acaeció ese pensamiento automático, cuáles fueron las emociones que sintió en ese momento y cómo respondió conductualmente. Es importante notar que primero el paciente debe aprender a notar los pensamientos, las emociones, su respuesta conductual, y una vez que se muestra competente en eso, vamos a pasar al tema de recolectar la evidencia. Para el paciente es particularmente difícil el detectar la evidencia que contradice su forma de pensar, y luego intentaremos hacer lo que se denomina pensamiento alternativo. Esto es considerar toda la evidencia y a la luz de toda la evidencia reformular el pensamiento automático de una manera que integre toda la evidencia. Normalmente cuando eso sale bien, el paciente nota un cambio en su ánimo porque el pensamiento alternativo es mucho más equilibrado que el pensamiento automático asociado con la emoción de valencia negativa. A medida que los pacientes van practicando identificar la conexión entre pensamientos, emociones y conductas, pueden entender con mayor claridad por qué reaccionaron con la intensidad emocional con que reaccionaron. Y ahí aparece lo que llamamos paradigma de normalización o normalización, donde le decimos al paciente, bueno, cualquier persona que pensara como usted piensa, se sentiría como usted se siente. Ahora, la invitación en el tratamiento cognitivo de la depresión es a reflexionar acerca de por qué piensa como piensa sobre la situación. Entonces, en lugar de apuntar a modificar directamente la emoción, apuntamos a modificar la conducta en el módulo activación conductual y modificar la cognición en el módulo cognitivo, buscando de esa manera tener un impacto sobre la respuesta. Bueno, aquí tienen
un ejemplo de registro diario, una conversación con una persona y el pensamiento automático de la paciente es doy lástima. Y en respuesta a este pensamiento se aísla, no habla con nadie y empieza a pensar por qué le pasa esto, esa cadena de pensamientos que llamamos rumiación. El modelo inicial de Beck no hablaba de la rumiación, eso es un desarrollo posterior de los años 90. Y el tratamiento clásico de Beck se evalúa la razonabilidad de los pensamientos. En realidad hay dos estrategias. Esta que es la más conocida, que es poner a prueba los pensamientos en términos de los datos que los apoyan o los contrastan, o los refutan, tal como hacen los científicos cuando ponen a prueba una hipótesis. Pero también en la terapia de Beck, aunque mucho menos desarrollada, está esta idea de cuestionar la utilidad del pensamiento. Más allá de analizar el contenido del pensamiento, plantearle al paciente cuál es la utilidad de hacerlo de ese modo. Eso, que es una estrategia más propiamente metacognitiva, resulta central en otro tipo de tratamiento que es la terapia metacognitiva, pero ya está mencionado en el abordaje beckiano. El abordaje más clásico, sin embargo, que es este, el de Beck, es trabajar con los contenidos de las cogniciones y ver si esas cogniciones se llevan bien con la realidad o son el resultado de atender a una parte de los datos, esto es el resultado de una percepción sesgada de la realidad. Nosotros no queremos que el paciente piense bien en términos de que los enunciados sean correctos, sino que el paciente pueda pensar flexiblemente. Eso implica que el paciente pueda mantener sensibilidad a los datos que cuestionan su manera de pensar. Esto es lo que nos preocupa de la cognición, no es su contenido, sino su rigidez. Recuerden que la cognición patológica se caracteriza por ser idiosincrásica, disfuncional, pero particularmente por la rigidez, por la dificultad que la persona tiene para detectar, notar los hechos, los datos que cuestionan esa manera de pensar. Bueno, técnicamente hay 4 preguntas típicas. Bueno, ¿cuál es la evidencia que apoya estos pensamientos? ¿Cuál es la evidencia que cuestiona estos pensamientos? ¿Existen formas alternativas de ver este evento? La reatribución, ¿sí? ¿A qué atribuyo yo lo que ocurre? Modificar eso. ¿Es mi explicación de las causas de este evento completamente correcta, completamente exacta? ¿Qué pasaría si mi peor temor fuese verdad? ¿Por qué eso sería tan terrible? Esa es una buena pregunta para cuestionar el pensamiento catastrófico. Y en el cuarto paso, la sustitución de las inferencias automáticas disfuncionales por interpretaciones más razonables. Aquí ven un ejemplo de reatribución luego de haber considerado la evidencia. Y por último, trabajar sobre supuestos disfuncionales implícitos, sobre esquemas, que los supuestos disfuncionales implícitos son creencias intermedias en realidad, más que creencias nucleares, que se derivan de las creencias nucleares. Aquí tienen algunos ejemplos. No podría vivir sin ella. Para ser feliz debo triunfar en cualquier cosa que haga. Para ser feliz debo contar con la aceptación de todos. La idea es que estas creencias en realidad se flexibilicen porque tienen un núcleo de verdad. No es cierto que lo que los otros piensen de nosotros no tiene ninguna importancia y que la aceptación de los otros no sea parte de la felicidad. Pero aquí está planteado al estilo depresivo de una manera global, rígida, extrema, blanco-negro. Pasamos entonces ahora a la teoría cognitiva de la ansiedad patológica. Algunas preguntas que deberían responderse con esta clase son qué es el miedo, qué es la ansiedad, cómo diferenciar la ansiedad normal de la patológica, qué factores cognitivos inciden en el incremento de la ansiedad patológica, cuáles son los factores de mantenimiento. Una vez más, estas preguntas deben servirles como guía para la clase, para la lectura del material y para tratar de entender cuáles son las cuestiones centrales que intentamos enfocar. Recuerden una vez más, no les estamos dando en realidad formación en terapia cognitivo-conductual, estamos tratando de presentarles un modelo, el modelo de psicoterapia mejor investigado, y que vean cómo se plantea el abordaje de la psicopatología, el tratamiento de la psicopatología, un modelo basado con buen apoyo empírico, basado en la investigación empírica.
Comenzamos entonces por la diferencia entre miedo y ansiedad, aunque normalmente la gente los use como intercambiables, no son exactamente lo mismo. Se suele decir que el miedo no es sonso y eso tiene que ver con que es difícil que el miedo resulte disfuncional o desadaptativo, ya que es una emoción que se prende en respuesta a la percepción de amenaza presente, inminente. Cuando las amenazas están presentes o son inminentes, la probabilidad de que nosotros erremos respecto de su naturaleza amenazante es muy baja. Si yo veo un colectivo que está a punto de atropellarme, si veo un toro que viene corriendo en dirección mía, bueno, la probabilidad es que yo me equivoque respecto de que eso va a ser algo negativo es muy bajo. Entonces, por eso solemos decir que el miedo no es sonso. Cuando respondemos con miedo, lo que estamos tratando de hacer es evitar o escapar o neutralizar un peligro que se nos presenta en el presente. Y es el resultado de un mecanismo neurofisiológico que en realidad tiene una larguísima evolución porque ya lo vemos en los reptiles hace 500 millones de años. La ansiedad, en cambio, es una emoción distinta, característicamente humana, porque se relaciona con nuestra percepción del futuro. Entonces, nos vamos a sentir ansiosos cuando representemos en nuestra mente un futuro en el cual pueden estar amenazadas cosas importantes para nosotros y eso puede ser percibido como inevitable, incierto e imprevisible. Por eso típicamente la ansiedad se relaciona con la preocupación y esto toma el formato de preguntas: ¿y si me quedo sin trabajo? ¿Y si mi familia se muere? ¿Y si me despiden? Bueno, los infinitos y si que pueden iniciar las preocupaciones de una persona determinada. Es mucho más prolongado que el miedo, porque el miedo, una vez resuelta la amenaza en el presente, se va a evaporar rápidamente, como la ansiedad se relaciona con la consideración del futuro y en general tiene que ver con amenazas futuras que no se pueden desconfirmar rápidamente o sencillamente, entonces tiende a ser un fenómeno emocional que tiende a tener una mayor duración, que puede ser horas o días o semanas. Entonces, la ansiedad se prende como una señal de alarma que, digamos, debería conducirnos a la resolución de problemas. Por eso cuando nos quedamos en el plano de la preocupación pura y exclusivamente, se suele llamar a eso como una forma abortiva de la resolución de problemas, porque preocuparnos por sí mismo no nos va a resolver ningún problema. Entonces, el problema con la ansiedad patológica es cuando nosotros evaluamos mal las amenazas futuras y respondemos de manera inapropiada o excesiva. Esa es una cosa característica de la que les pasa a los pacientes con trastornos de ansiedad, como sobreestiman la probabilidad y la gravedad del peligro, tienden a experimentar mucho más ansiedad que las personas que no tienen ese sesgo. ¿Por qué es tan común en los seres humanos? Bueno, porque nosotros tenemos una gran ventaja evolutiva, que es nuestra capacidad de representarnos el futuro, cosa que se pudo lograr gracias al desarrollo del neocórtex y es una habilidad mucho más reciente. El cerebro viejo, como lo llama Gilbert, por ejemplo, tiene una evolución que viene de los reptiles con 500 millones de años, pasando por la evolución de los mamíferos, que son 120 millones de años. El neocórtex, en cambio, es mucho más reciente. Dado que tengo la capacidad de representarme amenazas futuras, tengo la capacidad de sufrir en el presente porque lo que yo temo que pase en el futuro. De allí que algunas religiones, como el budismo, hayan puesto mucho énfasis en que las personas desarrollen una capacidad para la aceptación y un entrenamiento para tratar de vivir en el momento presente, en lugar de dar rienda suelta a la naturaleza vagabunda de la mente humana y pasarse gran parte del día imaginándose escenarios catastróficos que tal vez nunca nos ocurran. El miedo, por supuesto, es crítico para nuestra adaptación y supervivencia. Y el punto es cuándo la ansiedad se vuelve problemática. Hay ciertas características. Una es la cognición disfuncional. Si partimos de premisas falsas y hacemos una valoración errónea del peligro, entonces nuestra ansiedad puede resultar desproporcionada. La ansiedad es patológica cuando interfiere el funcionamiento. Por ejemplo, si yo estoy ligeramente ansioso
antes de rendir un examen. Bueno, es entendible, el examen es importante para mí, yo puedo representarme la posibilidad de que me vaya mal. Ahora, un bajo nivel de ansiedad se asocia con un mejor desempeño cognitivo. De hecho, yo voy a contestar más rápidamente si estoy alerta que si estoy en el estado en que uno está después de haber comido copiosamente y tomado vino y después a dormir la siesta. Ahora, si la ansiedad es muy elevada, y entonces yo empiezo a focalizarme mucho más en mi propia ansiedad y en mis temores de que mi mente quede en blanco en lugar de concentrarme en las respuestas que tengo que dar, entonces claramente eso va a... La ansiedad se vuelve persistente en los estados clínicos debido a una cantidad de cosas que los pacientes hacen. Por ejemplo, no exponerse al peligro y no desconfirmar sus temores. También pueden darse falsas alarmas. Esto es clásico en el trastorno de pánico. El paciente toma el incremento de sus sensaciones autonómicas como si fuera una señal de alarma respecto de que se está volviendo loco o se está por morir. Y esa falsa interpretación, esa falsa alarma, es parte central del problema. A su vez, los pacientes tienden a ser sensibles ante estímulos que dejarían indiferentes a otros. Esto lo vemos mucho en la ansiedad respecto a las fobias específicas, cuando una persona reacciona de modo mucho más sensible frente a un insecto, por ejemplo, que cualquier otra persona de su cultura y de su edad. Y aquí vemos una representación de la ansiedad con un intento de poner como una ecuación que explique el rol de los distintos factores. La ansiedad entonces será directamente proporcional a lo que vemos en el numerador, la probabilidad percibida de la amenaza. Fíjense que dice probabilidad percibida, no dice la probabilidad real, porque lo que determina la ansiedad es lo que nosotros percibimos. De hecho, nosotros podríamos no percibir un peligro y no sentir ansiedad. Eso no significa que no haya peligro. Y a su vez, el otro factor que incrementa mucho la ansiedad es cuál es el costo percibido o cuán espantosa es la consecuencia. Los pacientes con trastornos de ansiedad tienden a exagerar la probabilidad de los eventos negativos y tienden a exagerar el costo que conllevaría el acaecimiento de esos problemas. Los factores que reducen la ansiedad tienen que ver con la capacidad percibida que tengo yo de lidiar con la amenaza, mi capacidad de afrontamiento. En general, los pacientes con trastornos de ansiedad subestiman sus capacidades de afrontamiento. Y por último, lo que puede incidir en la cantidad de ansiedad son los factores de rescate. Acá entran mucho las conductas problemáticas de los pacientes que apelan a factores de rescate, entre comillas. ¿Por qué está entre comillas? Porque en realidad, como el peligro no es tal, al paciente no lo están rescatando de nada. Por ejemplo, los pacientes con agorafobia pueden sentirse cómodos subiendo a un ascensor en compañía de otra persona y pueden negarse a subir el ascensor solos. En realidad la persona que sube con ellos no los está rescatando de nada. En su fantasía, digamos, en su imaginación, los pacientes pueden pensar que en caso de tener un ataque de pánico o un problema cardíaco, la persona los rescatará. Pero la verdad es que no hay ninguna razón objetiva por la cual tengan un ataque de pánico o tengan un problema cardíaco arriba de un ascensor, con lo cual el rescate es un rescate percibido, no un rescate real. Entonces una pregunta típica es, bueno, ¿por qué se mantienen los trastornos de ansiedad si resulta relativamente fácil darse cuenta que uno está exagerando, que no está considerando ciertos datos? Bueno, a los pacientes no les resulta fácil, por eso se requiere de un proceso sistemático para que lo puedan lograr. Un primer factor es la atención selectiva. En los trastornos de ansiedad, las personas atienden selectivamente a los aspectos relacionados con la amenaza. Y por ende, les puede resultar relativamente sencillo sacar la conclusión de que el peligro es más frecuente. Por ejemplo, si yo tengo miedo a las cucarachas, voy a mirar selectivamente los zócalos, es probable que yo vea más cucarachas que la otra persona. La cantidad de cucarachas no cambia, pero el hecho de que yo las vea todas ellas hace que me resulte bastante fácil terminar sobreestimando el peligro. El cambio fisiológico también es un factor. Eso es importante en el trastorno de pánico o en el trastorno de ansiedad social, donde las personas toman, por ejemplo, el enrojecimiento, que es una manifestación de ansiedad, como una prueba de que son socialmente incompetentes. Entonces se construye un círculo vicioso.
o en el ataque de pánico, o en el trastorno de pánico, cuando los pacientes se preocupan por la posibilidad de tener un ataque de pánico, monitorean su cuerpo aprensivamente, prenden sin darse cuenta la respuesta de ansiedad y cuando notan las sensaciones de ansiedad se convencen de que efectivamente van a tener un ataque de pánico, generando otro círculo vicioso. Y los cambios en el comportamiento, los pacientes despliegan conductas evitativas o de escape que impiden la desconfirmación del peligro, para dar la explicación cognitiva, o impiden la extinción de esta respuesta para dar una explicación más conductual. Entonces, ¿por qué los factores de mantenimiento son tan importantes? Porque ellos se dan en el momento presente y sobre ellos podemos actuar y normalmente los pacientes tienen la capacidad de modificarlos a voluntad. Eso no quiere decir que les resulte sencillo o que todos lo hagan, pero a priori, dado que la evitación es una decisión, la atención selectiva es algo que se puede modificar y el cambio fisiológico es algo que se puede relacionar por la propia conducta, todas estas factores de mantenimiento en principio son accesibles a la terapéutica. Los factores de inicio, en cambio, podemos conocerlos, pero pueden ser mucho más difíciles de modificar. Por ejemplo, es imposible para el terapeuta modificar un evento de un abuso sexual. Lo máximo que puede hacer es modificar la forma en que la paciente responde a la evocación de ese evento, pero no puede cambiar el evento en sí. Como hemos dicho varias veces, la idea central en el modelo cognitivo es el modo en el que pienso afecta el modo en el que siento y me comporto. Y en general cuando los pacientes vienen atribuyen a los contextos, a las situaciones, su ansiedad, sin comprender con mucha claridad cómo la forma en la cual están evaluando, percibiendo ese contexto, cumple un papel en el hecho de que sienta ansiedad y sobre todo que esa ansiedad sea intensa y persistente. Aquí vemos el modelo que presenta Clark y Beck en su libro de trastornos de ansiedad y ahora comentaremos los elementos que se describen acá en la representación gráfica. Los estímulos activantes van a depender en este modelo de que sean percibidos como amenazantes. El modo de orientación, esto se refiere a la percepción casi instantánea de los estímulos negativos que podrían representar alguna amenaza para la supervivencia. Es un proceso de registro muy rápido, es involuntario y ocurre con muy poca percatación. De todos modos tengan presente que acá el término preconsciente no tiene que ver con las instancias ni con un modelo dinámico, es en realidad una manera de hablar de algo que... Un estímulo activante lo será si es percibido como amenazante. El modo de orientación tiene que ver con esta detección muy rápida de cualquier estímulo que resulte amenazante, algo que resulta muy adaptativo, ya que esto tiene que ver con la supervivencia. El sesgo atencional es la tendencia automática que presentan estos pacientes a atender a la amenaza en detrimento de los estímulos que sugieren seguridad. Esto es algo que se puede entrenar, se puede corregir con el tratamiento. La mindfulness, por ejemplo, es uno de los recursos que se pueden utilizar para modificar esto. Se emplea el término primordial porque tiene que ver con algo muy básico, de primer orden, que es lo que quiere decir literalmente primordial. Sí. Tiene que ver con maximizar la seguridad, minimizar el peligro. Y 4 procesos que ayudan a definir la respuesta inmediata de miedo. Primero, la mayor activación del sistema nervioso autónomo para preparar la respuesta de lucha o fuga, las respuestas defensivas inhibitorias, evitar quedarse helado, desmayar. Y en la psicopatología, los sesgos, los errores de procesamiento de la información, el cual llevan la amplificación, persistencia de la amenaza. Ahí tienen algunos ejemplos. Y esto se manifiesta en pensamientos automáticos relevantes a la amenaza. En realidad esto tienen una característica telegramática, son enunciados muy concisos y tienen mucha verosimilitud para el paciente porque son coherentes con su propio estado emocional. Y los trastornos de ansiedad reflejan temas de amenaza, peligro, vulnerabilidad personal.
La la reevaluación secundaria es un procesamiento de la información más lento, elaborativo y costoso, y ahí si uno trabaja con el pensamiento racional y constructivo puede modificar en parte la primera reacción. Pero en general esto en los trastornos de ansiedad no funciona con una alternativa que sea suficientemente creíble como para desactivar el modo. Entonces ahí vemos cómo evalúa la persona su capacidad de afrontar la amenaza y lo que llaman las búsquedas de señales de seguridad. El problema con los pacientes es que buscan, más que reducir el peligro, buscan bajar la ansiedad. Entonces las conductas que se asocian al descenso de la ansiedad se ven reforzadas. Esto sería el modelo conductual y eso aumenta su frecuencia. En el modelo cognitivo el problema que tienen es que impiden la desconfirmación del temor. Pensamiento constructivo, pensamiento racional, esto es lo que justamente tratamos de activar en las sesiones porque al paciente le resulta muy difícil activarlo en la circunstancia amenazante. Y en los estados no ansiosos la preocupación es un proceso adaptativo porque en realidad se convierte en el inicio de la resolución de problemas en lugar de tratar de ser en sí misma la resolución de problemas. En cambio, en los trastornos de ansiedad da una escalada de la valoración inicial, hay una especie de espiral de catastrofización que no se ve seguido de una resolución eficaz de problemas. Por eso solemos decir, por ejemplo, que los pacientes con TAG, con ansiedad generalizada, tienen una orientación negativa a la resolución de problemas. Y lo que tratamos de hacer es que la reevaluación sea hecha con mayor reflexión y sea intencional, en modo de, digamos, evaluar con mayor crítica nuestros pensamientos automáticos, la forma en la que hemos evaluado primariamente la amenaza. La ansiedad se asocia con un estado de percepción de mayor vulnerabilidad y esto hace que uno responda por ende con mayor ansiedad frente al peligro, pero estas vulnerabilidades son el resultado de valoraciones sesgadas o exageradas, no necesariamente reflejan la capacidad real de esa persona para lidiar con el peligro. En general, las personas con trastorno de ansiedad subestiman su capacidad de afrontamiento. Aquí lo importante es el enunciado final. La intensidad de un estado de ansiedad dependerá en definitiva del equilibrio entre la propia valoración inicial de la amenaza y nuestra valoración secundaria de la capacidad de afrontamiento y de la seguridad percibida. Como les comentábamos antes en la clase, las personas con trastorno de ansiedad tienden a sobreestimar el peligro y a subestimar su capacidad de afrontamiento y en consecuencia bueno, aquí tenemos en resumen de los elementos del modelo cognitivo, las valoraciones exageradas de la amenaza, la percepción de una mayor indefensión, el procesamiento inhibido de la información relativa a la seguridad, cómo les cuesta a los pacientes detectar los datos que sugieren seguridad, el deterioro del pensamiento constructivo, reflexivo, el procesamiento automático o estratégico, que tienen que ver con este aspecto, digamos, como incontrolable. Es decir, nosotros no podemos tener control sobre los pensamientos amenazantes. Lo que siempre vamos a controlar es nuestra respuesta a esos pensamientos. Podemos tener los pensamientos, pero restarles importancia. Todos tenemos las intrusiones que tienen los pacientes con trastorno obsesivo compulsivo, pero la inmensa mayoría no reacciona del modo en que reaccionan los pacientes con trastorno obsesivo compulsivo. Estos procesos se autoperpetúan, en general tienen el formato de círculo vicioso, algo que hemos comentado a lo largo de la clase. Concepto de primacía cognitiva, la forma en la que percibimos la realidad da lugar a la forma en la que respondemos emocionalmente. Y la vulnerabilidad cognitiva en la ansiedad, que en general tiene que ver con hechos bastante simples. En general los ansiosos son criados por personas ansiosas cuando son chiquitos y aprenden normalmente de su padre y de su madre a evaluar sesgadamente la amenaza. Bueno, es que por último tenemos la clasificación de los trastornos de ansiedad de acuerdo al DSM-5 y fíjense que el trastorno obsesivo compulsivo y el trastorno por estrés postraumático tienen cada una en esta edición un capítulo propio, no se los considera estrictamente trastornos de ansiedad porque
Bueno, el estrés postraumático, por ejemplo, porque se asocia más con los trastornos disociativos y el trastorno obsesivo compulsivo porque se lo considera el centro de un espectro de problemas que se relacionan más entre sí que con el resto de los trastornos y ansiedad. Vale, y por último, la bibliografía de referencia para la clase que concluye con esta slide.